Hola. ¿Cómo están, bebés? Yo soy Jaycee para los que no me conocen, y para los que sí, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un tutorial en la PC sobre cómo suelo pintar cabellos rizados negros en este estilo que lleva line art. Así que bueno, yo ya tengo el boceto listo porque es un OC que creé recientemente y varios en Instagram me pidieron que haga un video explicando cómo pinté el cabello o cómo suelo pintar yo el cabello. Así que quise aprovechar haciendo un tutorial de este mismo dibujo. Este tutorial va a ser sobre pintar. Si quieren saber cómo suelo dibujar estos cabellos, pueden ver este video que también está hecho en la PC y en el mismo programa, es decir, Mediman Paint Pro. Como siempre les dejaré el link en la descripción. Y bueno, aquí me verán hacer el line art. Últimamente no estoy haciendo line arts tan gruesos, así que el tamaño del pincel que usé para este es de 12. Y solo me guío del boceto para hacer los trazos, como si estuviera calcando. Porque para mi suerte suelo hacer bocetos limpios, así que casi no hago cambios en el line art, solamente repaso las líneas del boceto tal cual están ahí. De vez en cuando suelo hacer ligeros cambios en el boceto, pero son casi imperceptibles. Uso el pincel pluma normal, el que sabe estar en las primeras filas de los pinceles. Y bueno, comienzo primero con los trazos generales, que serán los de mayor grosor. Y luego bajo el tamaño del pincel más o menos a la mitad de lo que estaba y hago las líneas finas que son las de los detalles, como por ejemplo haciendo líneas delgadas al lado de las que ya habíamos hecho, para darle mayor detalle al line art y que se vea más estético, porque si hacemos todos los trazos del mismo tamaño se verían demasiado iguales y por ende el line art se vería un poco plano o muy sencillo. Una vez que tengamos listo el line art, procedemos a ubicar los colores bases. Primero selecciono con la varita mágica todo el fondo, para que se seleccionen los bordes del dibujo, y con el lazo y manteniendo apretado la tecla control cada que queramos deseleccionar alguna parte, para terminar de llenar de este efecto azul los espacios que quedaron en blanco. Con la varita mágica para llenar estos espacios más rápido. Y ahora nos vamos donde dice selección y escojo la opción de invertir selección para luego poner invisible la capa de line art y con el tarrito de pintura llenar todo este espacio de algún color neutro que quieras ponerle para hacer el flat color más rápido y para que no queden espacios en blanco al momento de ubicar los demás colores. Y bueno, ubicamos el color de la piel siguiendo la forma del cabello para luego con el tarrito de pintura llenarlo del color que elegimos. Y listo. Yo suelo pintar el cabello casi al último, entonces por eso verán en el video que se cortó y saltó a la parte donde ya tenía la piel y la ropa pintada. Entonces, creo una nueva capa por encima del cabello y pongo la opción de recorte para que no se salgan los trazos de todo lo que hay en la capa de abajo. Y primero con un tono más oscuro que el color base, con el bote de pintura para mayor rapidez, lleno los espacios donde llevaría sombra, como lo son estas partes de adentro del fleco y también en medio de algunos mechones. Vas probando si queda bien viéndolo desde lejos. También tendrían sombra estas partes de las puntas de los mechones. Puedes hacer líneas delgadas al lado de algunas de estas gruesas para dar mayor detalle y que el cabello se vea más abundante con el pincel pluma. Sigo llenando algunos de los espacios con el bote de pintura y creo nuevas sombras con el pincel, siguiendo la forma curvada de los mechones y agregando unas cuantas líneas delgadas al lado para dar mayor detalle como dije anteriormente. Pero no en todas las zonas agregar estas líneas porque en cambio se vería demasiado cargado. Ahora agregamos mechones con un tono más claro, no del todo gris, sino más bien yendo hacia el tono del color del cabello. Y con el bote de pintura agregamos en ciertos mechones, teniendo el lienzo desde lejos para ver cómo queda. Puedes ir probando varias veces a ver en qué espacios quedan bien. Puedes hacerlo en la misma capa o en otra capa, como mejor te acomodes.
Luego, para agregar volumen al cabello, agregamos primero una sombra grande en la parte de abajo, con el aerógrafo en una capa nueva. Y también en las puntas de los mechones agregamos esta sombra. Ahora, asimismo, para agregar volumen al cabello, vamos a agregar unas ligeras luces en una nueva capa y con efecto de superposición. Con un tono mucho más claro y el aerógrafo, pintamos en las partes de la mitad de los mechones. Ahora llegó el momento de pintar el line art. Si es que te gusta que el line art tenga un poco más color y no se vea del todo negro. Yo lo suelo pintar con tonos oscuros, pero saturados. Ahora en una nueva capa por encima de todo, incluyendo el line art y con efecto de superposición, agregamos líneas con un tono súper claro en ciertas partes, como por ejemplo arriba de algunos mechones, arriba de las líneas del line art y bueno, básicamente donde creas que se vean mejor. Por eso es bueno verlo desde lejos para ver si quedan bien o no. Estas líneas más que todo son para darle detalle al cabello y que por ende se vea más abundante. No olvides ir variando el tamaño de estas líneas, que unas sean más gruesas o finas que otras hará que se vea más natural. Ahora en una nueva capa sin efectos ni nada, hacemos los mechones sueltos con el pincel pluma y primero con un tono del mismo del de los mechones claros. Y luego con un tono oscuro para los mechones oscuros. Aquí te ayudarás mucho con el cuentagotas. Solamente seleccionas el tono del área al que le vas a colocar los mechones. Aquí también debes variar su tamaño. Unos serán más gruesos que otros o más largos, siempre siguiendo la forma del mechón en el que vas a trabajar. Puedes hacer líneas delgadas al lado de los mechones que sean gruesos, sobre todo con los mechones claros. A veces serán más gruesos en la parte de abajo. No olvides mirar desde lejos para ver si está quedando bien. Y así vamos agregando estos mechoncitos sueltos a todo el cabello, variando sus tamaños y tonos. Ahora agregamos las luces intensas. En una nueva capa con efecto de superposición y con el pluma mismo y el tamaño del pincel grande, hago estos trazos formando como figuras ovaladas en la mitad de los mechones. Y luego borro la parte de arriba como en forma de media luna a todas estas luces. Y con el aerógrafo en la misma capa, trato de difuminar un poco la parte de abajo, expandiendo así un poco el brillo. Borro un poco si veo necesario ciertas partes, ajustando estas luces a la forma del mechón. Luego bajo un poco la opacidad a esta capa de superposición y con el borrador y su opacidad súper baja borro un poco. Con el lazo puedo ajustar un poco ciertas luces para que se acomoden mejor a la forma del mechón, como por ejemplo con este mechón. Y borré un poco en sus lados porque sentía que estaba demasiado grande esta luz. Continúo agregando mechones en una capa por encima.
Luego modifico un poco el color del cabello. Aquí estoy en Photoshop porque no pensaba hacer un tutorial de este dibujo, pero no te preocupes porque también se puede modificar el color y el contraste del cabello en Medivand Paint. Con la opción de filtros y luego en donde dice balance de tonos, simplemente vas modificando esta barrita a tu gusto, hasta que quedes satisfecho con el resultado. Yo ajusté el color a unos tonos más fríos y también modifiqué el contraste, es decir, intensifiqué las luces y las sombras. Esto puedes hacerlo también en Medivand con la opción de niveles. Y continúo intensificando las luces y las sombras más que todo, porque a mí me fascinan mucho los cabellos negros e intensos como la noche. Pero si a ti te gustan más claritos, puedes intensificar más las luces o subirle el brillo. Y listo, ya está. Espero te haya gustado este video de cómo suelo hacer yo este tipo de cabellos. Y sobre todo, espero te haya sido útil. Muy pronto sacaré este tutorial en versión para celular. Entonces bueno, hasta aquí ha llegado el video tutorial de hoy. Nos estaremos viendo en futuros videos. Que pasen muy bien, cuídense mucho, les mando un beso muy grande y... bye bye.